Testimonios del poder de Dios. Por Joel Perdomo. Importante. Este libro es una ofrenda a Dios, y los derechos de autor han sido cedidos a la Iglesia de Cristo en la tierra. Por tanto, puede ser compartido gratuitamente por cualquier medio posible. Puede ser impreso, sin fines de lucro. Puede ser traducido a cualquier idioma, sin alterar su contenido original. Es un regalo del hermano Joel Perdomo a la amada Iglesia de Cristo en la tierra. Dando por gracia, lo que por gracia ha recibido. Estos libros tomaron cerca de 20 años escribirlos. Compártalos con otros cristianos. Es todo lo que pido a cambio. Dios te bendiga. Joel Perdomo. El primer milagro divino. El de mi salvación. El primer milagro que experimenté en mi vida fue el de mi propia conversión. Días antes de mi conversión, Dios fue preparando el camino de mi salvación. Como 3 meses antes, ya no sentía el deseo de ir a las fiestas, que era mi mayor atractivo del mundo. Justo en esos días, me invitaron a una campaña en una plaza pública de la ciudad donde vivía. Fui a la actividad, y cuando el predicador hizo el llamado para recibir a Jesús como Salvador, yo repetí en secreto la oración de arrepentimiento. Oré, porque me sentí aludido por el mensaje. Pero, puse mi mano sobre mi boca para que nadie lo notara. Lo hice así, porque tenía temor de no cumplirle a Dios. Y no quería crear falsas expectativas entre los cristianos. Yo no conocía a Dios, tampoco su gran poder. Por tanto, yo creía que mi apego al mundo no me dejaría agradar a Dios. Había una lucha entre mi incompetencia humana y el desconocimiento del gran poder de Dios. Yo estaba tratando de ser sincero conmigo mismo, y no quería defraudar a los demás. Por esa razón, no quería llamar la atención de nadie. Pero, la persona que me invitó, notó que hice la oración de arrepentimiento, y lo divulgó a los demás hermanos presentes. Pensé que les defraudaría. Pero, para mi propia sorpresa, el siguiente día estaba visitando la iglesia, y sentí el deseo de congregarme y perseverar en el Evangelio. Digo que fue sorpresa, porque muchos jóvenes de esa iglesia me habían invitado antes, y no había asistido. Me di cuenta que el poder de Dios estaba actuando en mi vida. Yo tenía el buen deseo de seguir adelante, y miraba cómo Dios me daba la fuerza para perseverar. Aún, el día que por primera vez tomé el micrófono enfrente de la congregación, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo estoy aquí? Dios había hecho su primer milagro, me había hecho una nueva criatura para su gloria. Aleluya. Experiencia del bautismo de fuego del Espíritu Santo. A tan solo días de convertido, un hermano en Cristo de la iglesia donde me congregaba, me dijo, quiero que mañana por la noche vengas a la iglesia para orar por ti a fin de que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Como todo cristiano en su primer amor, yo estaba dispuesto a recibir todo lo que el Señor tuviera para mí, pero quizás sin entender en su totalidad lo que aquello implicaba, así que, le respondí que el siguiente día estaría allí. Llegué a la cita. Ese día en el templo no había reunión, pero estaba abierto para otras actividades. El hermano me condujo a la parte baja del templo, solo recuerdo que puso sus manos sobre mí, y comencé a sentir el poder de Dios. De repente comencé a hablar en lenguas extrañas que yo no entendía, y comenzó a fluir un gozo enorme en mi corazón que jamás había experimentado, con una danza espiritual que se extendió por todo el amplio salón donde estábamos. El gozo era tan impresionante, que llamó la atención de algunos hermanos que entraban en aquel lugar, y sin reparos, yo les abrazaba con lágrimas en mis ojos, lleno de gozo y del amor de Dios. Tiempo después, el Señor me hizo entender que aquella manifestación temprana del poder del Espíritu Santo, fue necesaria para que yo pudiera permanecer en sus caminos. Esta fue mi primera experiencia con el poder de Dios. Esta manifestación del poder de Dios, es para los cristianos de todas las épocas, no solo para la iglesia primitiva. La Biblia lo revela, diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Conociendo la voz del Espíritu Santo.
Dios creó la voz, y significa que Él también habla por medio de su Espíritu Santo, vea Salmos capítulo 94, versículo 9. La primera vez que escuché la voz del Espíritu Santo, yo tendría solo semanas de convertido. Durante un servicio de la iglesia local, antes que hicieran el llamado para aceptar a Cristo, escuché aquella voz que me dijo, hoy se convertirán 8 personas. Sin dudar, comencé a dar gracias a Dios en fe por aquellos 8 convertidos, creyendo que así sería. Cuando comenzó el llamado para aceptar a Cristo cerré mis ojos, y al final los abrí, conté los convertidos, pero solo había 7. Muy triste, cerré mis ojos y pensé que aquella voz no era la de Dios. Pero, cuando abrí los ojos nuevamente, conté de nuevo y había 8 convertidos. Una persona más había pasado después, al final del llamado. Ahora estaba triste por haber dudado de Dios, y con lágrimas en los ojos, le confesé a un hermano mi duda. Aunque esta experiencia pudiera parecer insignificante, era el comienzo de una vida de fe que desataría grandes prodigios de parte de Dios para mi vida. La Biblia dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Es de advertir que no hay otra verdad, sino la que está revelada en la Biblia. El Espíritu Santo solo le confirma al cristiano lo que ya Cristo ha enseñado en la Biblia, sin agregarle, ni quitarle. No obstante, el cristiano necesita dirección de Dios para su vida personal, ministerial, etc., y es allí donde el Espíritu Santo nos dirige. Siempre en obediencia a la Biblia. Nunca fuera de ella. Danza espiritual de la Iglesia. La danza de la Iglesia, al igual que todos los dones espirituales, es un regalo de Dios. No se aprende de otros. Hay iglesias que tienen grupos de danzas aprendidas. Usualmente, es una imitación de la danza cultural de Israel que se practica hasta hoy día, en ciertos eventos y celebraciones judías. Esa danza no tiene nada que ver con la danza dada por el Espíritu Santo a la Iglesia de Cristo. La danza de la Iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. No es enseñada por hombres. Cierto día, el Espíritu Santo se derramó de forma poderosa en la iglesia donde me congregaba. El ambiente estaba saturado de manifestaciones del poder de Dios y bautismo del Espíritu Santo, con su manifestación de hablar en otras lenguas. Yo estaba orando de pie frente al altar con otros hermanos. A medida que oraba en el Espíritu, empecé a escuchar algo que me tenía lleno de curiosidad. Yo escuchaba muy cerca de mis oídos unos aplausos. Pero, no quería abrir los ojos para no desconcentrarme de la oración. Pero mi curiosidad creció, porque el sonido era muy constante y cerca de mis oídos. Al fin, abrí mis ojos para ver de qué se trataba aquel sonido. Para mi sorpresa, vi que yo estaba danzando y mis manos estaban aplaudiendo de una manera particular y desconocida, porque no la había practicado antes. Por eso no pude advertir el sonido cuando tenía los ojos cerrados. Al abrir los ojos, la danza no se detuvo, y pude ver que mis manos aplaudían, uniéndose por la parte de arriba de mi cabeza. Luego aplaudían por la parte del frente de mi estómago. Y después, aplaudían uniéndose en la parte de atrás de mi espalda baja. Todo se hacía en sincronía, y a una gran velocidad. Por eso es que mientras tenía los ojos cerrados, yo no sabía de dónde salían los aplausos que escuchaba. Porque yo no había aprendido eso antes, ni lo había visto a nadie. Yo no tenía el control de mi cuerpo en ese momento. Era el Espíritu de Dios que había tomado control de mi cuerpo para alabar a Dios con danzas dadas por el Espíritu Santo. Eran 3 aplausos continuos alrededor de mi cuerpo, en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso fue muy asombroso. Cuando bajó la intensidad de aquella adoración, miré hacia mi izquierda, había una niña danzando como si hubiese estudiado en una escuela de ballet. Los que estábamos presentes nos deleitamos viendo la danza espiritual de la niña. Era una danza muy ordenada y solemne. Otros niños que estaban allí, también recibieron el poder de Dios con otras manifestaciones de alabanza y adoración. Por esa razón, sé que la danza de la iglesia es dada por el Espíritu Santo, y no se aprende de otros. El Espíritu toma al que Él quiere, porque solo Él sabe quién está preparado para ministrar adoración ante Dios.
Eso no lo decide ningún hombre, ni lo determina un uniforme o un atuendo de danza. La danza aprendida en la iglesia apaga la verdadera danza espiritual. Recuerde que todo lo que imita lo genuino es algo falso. Amén. Si usted no sabe lo que es una adoración en el espíritu, tal vez no entienda esta experiencia espiritual. Pero, debe saber que la danza aprendida con coreografías es algo nuevo dentro de la iglesia. Antes, nunca fue así. Le sugiero que busque a Dios para que adore en espíritu y en verdad. Experiencias con ángeles. No sé cuántas experiencias he tenido con los ángeles, pero relataré las que Dios me ha permitido recordar. La mayoría de manifestaciones angelicales alrededor de la vida cristiana son invisibles, ya que los ángeles se mueven en la esfera espiritual. Solo podemos verlas cuando Dios desea mostrarlo, con un propósito. Estas cortas experiencias angelicales que narro a continuación, antes de narrar otros testimonios, le pueden servir como recordatorio de eventos donde los ángeles de Dios han estado involucrados en su vida, pero quizá Dios no le ha permitido verlos. Existe el peligro de fascinarse con el tema de los ángeles y olvidarse que ellos solo son mensajeros divinos que cumplen una misión ordenada por Dios. Ellos no pueden ir más allá de lo que Dios les ordena. Tampoco obedecen órdenes de hombres. Creo que la razón mayor por la que Dios no permite que con más frecuencia veamos a sus ángeles actuando a nuestro alrededor es por el peligro de fascinarnos con los ángeles y olvidarnos de Dios. Hay cristianos que han caído en culto a los ángeles y eso es prohibido en la Biblia. En la iglesia primitiva se cayó en esa herejía. La Biblia advierte, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Con esa advertencia en mente, relataré algunas experiencias con ángeles que Dios me ha permitido experimentar. Un ángel guía mi mano mientras duermo. Recuerdo que en el tiempo de este suceso, no había luz eléctrica en el pueblo donde yo estaba. Por esa razón, yo acostumbraba dejar una pequeña linterna de baterías debajo de mi almohada. Una noche, mientras yo dormía, el ángel de Dios guió mi mano hacia la linterna. La tomé y la encendí. Todo, sin darme cuenta, pues estaba dormido. Luego, apunté hacia un lugar específico de la pared. En ese momento fue que desperté, abrí los ojos, y me di cuenta de lo que había hecho. La linterna estaba alumbrando a un lugar específico de la pared, justo donde estaba caminando un alacrán venenoso que venía hacia mí. Fue un milagro, porque era la medianoche y todos esos movimientos los hice dormido. Obviamente, al ver la escena, maté el alacrán. Dios me libró de ser picado esa noche. Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmos capítulo 34, versículo 7. Un ángel me muestra un álbum familiar del cielo. Una noche, mientras me disponía a descansar, hubo una fiesta cerca de donde yo vivía. Ya era tarde en la noche y la música estaba muy alta. No me dejaba dormir. Recuerdo que oré a Dios para que me hiciera dormir. De repente, apareció un ángel mostrándome un álbum de fotografías familiares que solamente está en el cielo, porque nunca vi esas fotos aquí en la tierra. El milagro fue mayor, porque mientras el ángel me mostraba las fotos, el ruido de la música desapareció de mis oídos y me quedé dormido hasta el día siguiente. Gloria a Dios. Un ángel me inyecta una dosis de fe. Al principio de mi vida cristiana, viví momentos muy complicados en el Evangelio. Eso es muy común en la vida cristiana. Es parte de nuestra adaptación a la nueva vida espiritual, que requiere someterse a la voluntad de Dios revelada en la Biblia, la cual desconocemos al principio. Recuerdo que estaba descansando boca abajo en la cama, yo estaba entre dormido y despierto. De repente, vi y escuché como en una visión del espíritu que alguien caminaba desde la sala hacia la puerta del dormitorio, donde yo descansaba. Vi que este ser espiritual abrió la puerta del dormitorio y traía una jeringa en sus manos. Inmediatamente supe que me iba a inyectar algo, y me resistí. Pero, al instante me dijo, es necesario, es para que tu fe no falle. Vi que me inyectó aquella dosis de fe. Cerró la puerta de nuevo, y se fue. Al instante entendí que ese era un ángel enviado de Dios.
La razón de su visita es porque estaba pasando grandes luchas en mi vida espiritual. También, supe que era Dios, porque inmediatamente recordé cómo Jesús había orado por Pedro para que su fe no faltara, cuando fue zarandeado por Satanás. Vea Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Creo que en ese tiempo de dificultad, fui muy fortalecido por Dios para sobrellevar las pruebas que estaba pasando. Un ángel me despierta, sacudiendo mis pies. Cierto día llegué a casa muy cansado de un trabajo que Dios me había dado, caí desplomado en la cama, sin más fuerzas. Después de unos minutos de descanso sentí que alguien me despertó, sacudiendo fuerte mis pies. Me sorprendió, porque allí no había nadie, solo yo. Pero, no le hice caso, porque estaba exhausto. Luego, volvieron a sacudir mis pies. Estaba pensando qué sería aquello, cuando escuché una voz afuera de la casa. Alguien estaba llamando mi nombre. Salí por un balcón y allí estaba un joven de la iglesia. Él había sido enviado por el pastor para decirme que fuera a una reunión al aire libre a fin de dirigir una campaña. Esa noche yo no tenía planes de ir a la reunión, debido al cansancio. Si ese ángel no me hubiese sacudido mis pies, antes de llegar el joven, quizá hubiese dicho que no iría. Pero al sentir que el ángel me despertó, sacudiendo 2 veces mis pies, no me quedó duda que Dios quería que yo dirigiera esa reunión. Con esa convicción, recobré fuerzas, y fui a dirigir el evento. La gloria sea para Dios. Un ángel me aparece en la iglesia. Cierto día, mientras oraba a solas en el templo, de repente apareció un ángel que resplandecía mucho. Tanto, que no pude ver a su rostro. Vi que tenía una espada en su mano. Yo tuve que agachar de pronto mi rostro a causa de su luz. Este ángel me trajo un mensaje de parte de Dios, y con autoridad me dijo, ¿vas a servir a Dios, o no? Me sorprendí, porque según mis cuentas, yo estaba sirviendo a Dios con todas mis fuerzas. Pero, quizá Dios quería un compromiso mayor de mi parte. Sin titubeos. Yo me quedé con muchas preguntas ahogadas en mi garganta para hacerle al ángel. Quería que me diera más detalles de la exhortación. Quería que me dijera, qué más podía hacer, y en qué estaba fallando. Pero, solo me dio el mensaje, y al instante ascendió a gran velocidad al cielo. Sé que Dios siempre tiene la razón, y que nunca se equivoca. Así que, recibí la exhortación con humildad, y me esforcé para servir a Dios con mayor compromiso. Jesús me visita con sus ángeles en mi cama. Durante una enfermedad en la que estaba solo en mi casa, el Señor Jesús me visitó rodeado de 5 ángeles. Vi a Jesús descender del cielo, hasta cierta altura. Con su mirada y sin palabras, me dijo, ¿cómo sigue el enfermo? Y él mismo respondió, ya veo que bien. Recuerde que cuando Dios pregunta algo, no es porque no sabe, sino porque nos quiere decir algo. Al instante, él partió al cielo, tomó mi mano y mi alma salió de mi cuerpo. Comencé a ver las nubes, la tierra abajo y luego las galaxias. De repente, sentí temor de perderme en el espacio infinito y exclamé, no. En ese momento él soltó mi mano, y mi alma regresó a mi cuerpo. Al terminar esa experiencia quedé sano de la enfermedad. E inmediatamente, llegaron unas hermanas a visitarme que nunca habían llegado a mi casa, trayendo alimentos que me fortalecieron. Gloria a Dios. En otra ocasión, mientras estaba retirado en ayuno y oración, Dios me dijo que me acostara en un mueble. Al instante vi que mi cuerpo se elevó a cierta altura de donde yo estaba. Jesús puso sus manos sobre una parte específica de mi cuerpo, ungiéndome. Al terminar aquella experiencia tuve la convicción de que Dios operó algo en mi cuerpo, ya que en mi juventud estuve dedicado al servicio de Dios y necesitaba ser fortalecido hasta que llegara el tiempo de casarme. Un ángel me enseña inglés. Me estaba preparando en fe, porque Dios me había dado promesa de salir de mi país. Estudiaba mucho el diccionario en mi idioma. Luego, comencé a estudiar el inglés con un libro que conseguí. Estuve estudiando durante 7 meses por mi propia cuenta. Para entender lo que estudiaba, escuchaba alguna música cristiana en inglés. También, conseguí un radio y le hice una enorme antena improvisada para poder escuchar una emisora cristiana internacional que solo se sintonizaba a la 1 de la mañana.
Al final de mi estudio, vi en una visión a un ángel parado en la puerta de mi casa con unas libretas en la mano. Él dijo, ya te enseñé inglés. Ahora ve, y practícalo. Por medio de esa visión fue que me di cuenta que en mi estudio del inglés había un ángel enseñándome. Obviamente, tuve que estudiar porque Dios se vale de nuestro esfuerzo para ayudarnos. Cuando hablo inglés le digo a la gente, en forma de broma, que si no hablo bien el inglés, que no culpen al ángel, es mi culpa porque no lo he practicado. Gloria a Dios. Te estábamos esperando. Llamado al ministerio. Al principio de mi vida cristiana, Dios me llamó a retirarme un fin de semana en ayuno y oración. Durante ese periodo estaba encerrado en el templo donde me congregaba. Recuerdo que uno de los días del ayuno escuché la voz de Dios que me dijo, sal de aquí, sin saber hacia dónde iba. Era extraño salir del ayuno al que Dios mismo me había guiado. Pero, obedecí la voz de Dios y salí. Empecé a caminar fuera del templo. Pasaba por una callejuela, frente a la casa de una hermana en Cristo. En la parte de afuera había 3 hermanas cristianas. Cuando una de ellas me vio, sin conocerme y por medio del Espíritu Santo, dijo, te estábamos esperando. ¿A mí? Pregunté. Sí, me respondió la hermana. Me invitaron a orar en la casa, y entramos. Una de las hermanas era una profeta de Dios. Cuando oró por mí, me habló del ministerio al cual Dios me había llamado. Pero, me dijo que no se lo dijera a nadie, y nunca lo he mencionado. Asombrado, le pregunté a una de las 3 hermanas a quien conocía, si había escuchado la profecía, y me dijo que no. Eso me asombró más. El ministerio al que Dios me llamó, está en la Biblia, solo que Dios me dijo que no lo dijera. No obstante, en mi servicio ministerial, Dios me ha permitido participar de varios ministerios de la palabra. Entre ellos, evangelista, maestro, profeta y pastor. En todas las experiencias espirituales que Dios me ha permitido participar, ha habido algo que Dios ha querido que yo aprenda. La siguiente es una de esas experiencias. Había un brujo que no se podía desconectar de los demonios. En esa ocasión era temprano por la mañana. Alguien llegó a mi casa y me dijo que necesitaban que fuera a orar a una iglesia cercana, donde estaba un brujo que se había convertido a Cristo, pero que no podía dejar de oír la voz de los demonios. Al instante, yo pregunté, Señor, yo no estoy en ayuno hoy, ¿cómo podré orar por ese hombre? El Espíritu Santo me preguntó, ¿has hablado contra tu prójimo hoy? No, Señor, le respondí. Entonces, ve y ora, me respondió el Señor. Allí me di cuenta que, aunque vivamos una vida en santidad y ayunemos, aún necesitamos mantener puros nuestros labios. La santidad que Dios demanda de sus hijos es interna y externa. Fui a orar por el hombre que recién había salido de la brujería y fue liberado por el poder de Dios. Ministrando el bautismo de fuego del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva era muy común que al orar por los hermanos recién convertidos, recibieran el bautismo de fuego del Espíritu Santo, con su señal de hablar en otras lenguas. Así lo muestra la Biblia en el caso de Cornelio, y el de Pablo entre los hermanos de Efeso, vea Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 46, y capítulo 19, versículo 6. Se debe recordar que la Biblia muestra que el bautismo de fuego del Espíritu Santo es para los cristianos de todas las épocas. No solo para la iglesia primitiva. Inmediatamente después de Pentecostés, Pedro le dice a los demás presentes que el bautismo del Espíritu Santo también es para ellos y para todos los que Dios llame. La Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. En una visita al país de Guatemala, mientras predicaba, el Señor me dijo, hoy voy a bautizar 5 personas con el Espíritu Santo. Le comuniqué a la iglesia y pedí que pasaran al frente los que se sentían preparados. Pasaron como 7 hermanos o más, pero, solo 5 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como Dios me lo había dicho. En otra ocasión, al comienzo de mi vida cristiana,
Dios me envió con un hermano en Cristo a visitar a otro hermano en la fe. Yo no lo conocía, hasta ese día, por referencia del hermano que me acompañaba. Lo encontramos en el jardín de su casa. Le pregunté si él era la persona que buscábamos, pues me habían dado su nombre. Me respondió que sí. Le dije que íbamos a orar para que fuera bautizado por el Espíritu Santo. Pero, inmediatamente y por dirección del Espíritu Santo, le dije que se quitara los pantalones cortos y que se vistiera con un pantalón formal. Así es de celoso el Espíritu de Dios. Se cambió la ropa, nos llevó a la sala de su casa, oramos por él, y recibió el bautismo del Espíritu Santo, y comenzó a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Pídeme unos botines, me dijo el Señor. Yo estaba en el culto, cuando el Espíritu Santo me dijo, pídeme unos botines. Yo no estaba acostumbrado a usar ese estilo de zapato en mi juventud. Pero, obedecí y se las pedí a Dios, dándole gracias. Al llegar del culto a mi casa, me encontré un vecino y él me preguntó, ¿le gustan los botines? Yo los vi, y le dije que sí. Son para ti, me dijo, y me las dio. Eran muy bonitas, pero Dios tenía un propósito mayor con los botines. Para ese tiempo, yo era líder a nivel nacional y me asignaron a hacer una visita a un pueblo muy remoto. Fui a predicar a una iglesia y muchas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas. Lo interesante es que en ese lugar el uso de las botas era muy común, y ellos se sintieron identificados conmigo. Durante esa visita, yo no conocía el pueblo, y no sabía a quién visitar durante el día. Le oré al Señor y escuché la voz de Dios decirme que un niño muy fervoroso de la iglesia me guiaría en las visitas. Al siguiente día, el niño llegó al hogar donde me hospedaba, y él tenía la agenda, yo solo obedecía. Creo que Dios prueba nuestra obediencia y capacidad para humillarnos, vea Marcos capítulo 10, versículo 15. Las visitas fueron exitosas para la gloria de Dios. En este viaje sucedió otro milagro. Antes de salir al viaje, preparé la ropa para lavarla, pero mientras estaba en remojo en la parte de afuera de mi casa, desapareció. Sabía que era un ataque del enemigo, pues él vino a robar, matar y destruir. Pero, comencé a orar a Dios que me supliera ropa, ya que no tenía para ir al viaje. Comencé a orar intensamente, pues la Biblia señala que, si anhelamos respuestas de Dios, debemos orar con insistencia, vea Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. El día del viaje se acercaba, y había orado con toda mi fe, pero no había recibido respuesta. Le pregunté a Dios, ¿por qué no me respondía? Y me dijo, debes orar más. Entonces me quedé largo tiempo en oración por la noche y la respuesta bajó. Dios me dijo que al siguiente día llegaría una hermana a mi casa, a ella le llamábamos la hermana Tula. Nuestra casa tenía 2 plantas, fui a la planta alta donde estaba mi madre y le dije por el Espíritu que al siguiente día por la mañana llegaría la hermana Tula, que la atendiera y le dijera que me esperara, si yo estaba aún dormido. Justamente, la hermana llegó a mi casa muy temprano. Pero no traía ropa, ni dinero, porque no tenía. No obstante, accioné mi fe, pues cuando Dios abre una puerta, es porque va a obrar. Le pregunté a la hermana si sabía dónde vendían ropa. Ella me dijo que cerca de su casa había una tienda nueva que yo no conocía. Estaba cerca de mi casa. Así que, decidí ir en fe. Cuando llegué a la tienda comencé a ver la ropa, pero yo no tenía dinero. De repente me encontré de frente a una hermana en Cristo. Ella me saludó amablemente y me dijo que si necesitaba algo de la tienda, ella lo pagaría. Así obró Dios y tuve la ropa que necesitaba para el viaje. Muchos años después de mi visita a ese pueblo, sucedió otro milagro. Yo estaba temprano fuera de la iglesia donde me congregaba, esperando que abrieran el templo para la reunión. Noté que había un hermano que no conocía en el estacionamiento. Pasaron unos 20 minutos de espera fuera de la iglesia y aquel hermano desconocido se me acercó para preguntarme si yo me congregaba en esa iglesia. Le dije que sí. Al verme de cerca me reconoció. Me preguntó que si yo era el hermano que había visitado una vez su pueblo. Yo le dije que sí. Él me recordó del avivamiento y de las personas que habían sido bautizadas por el Espíritu Santo en aquella visita a su pueblo.
También, me preguntó que si la iglesia tenía piano. Yo le respondí que sí. Me dijo que la razón por la que estaba allí fuera de la iglesia, era porque él tenía un negocio de instrumentos musicales en esa ciudad y había llevado un piano para regalarlo a una iglesia. Le dije que mi mamá era pastora en un pueblo remoto, y allí estábamos orando por un piano, pues había un joven que anhelaba aprender piano. El joven había dibujado las teclas del piano en una tabla de madera y allí practicaba imaginariamente. De inmediato me dijo que el piano sería para ese joven. Gracias a Dios, el joven aprendió a tocar el piano por obra de Dios. Él ha sido el pianista de la iglesia desde entonces. Yo creo que no estuve allí por casualidad. Fue un plan de Dios para bendecir aquella iglesia con un piano. También, es importante resaltar la importancia de estar temprano en la casa de Dios. Gloria a Dios. Un pacto con Dios. Bajo el fuego de la prueba, que suele ser común al principio de la vida cristiana, me rodearon temores de volver atrás en los caminos de Dios. No deseaba apartarme de Dios. Por eso decidí hacer un pacto con Dios, que prefería morir, antes que apartarme de sus caminos. Me encerré en oración y prometí que no me levantaría de mis rodillas hasta que hubiese una respuesta divina. Pasó el día, y llegada la noche, mi mamá preocupada, me dijo que me levantara para ir a la reunión de la iglesia. Pero, yo le aclaré el pacto que había hecho y le dije que no me movería de allí, hasta que Dios me respondiera. Dios conoce los corazones y supo que mi decisión era firme. Quizás por no verme sufrir, porque en esos días mi salud estaba muy frágil, Dios me respondió de inmediato. Era de noche y de repente Dios me mostró una visión, vi como si fuera en una película alrededor de 20 episodios de mi vida en los que Dios me libró de caer en pecado, aún no siendo cristiano. De inmediato escuché una voz potente que me dijo, «Te libré en el mundo, ¿no te voy a librar ahora?». Desperté de la visión y me levanté muy feliz de saber que Dios me había respondido. Ahora estaba con mucha seguridad al saber que desde antes de ser cristiano, Dios guardó mi vida. Gloria a Dios. Señor, ¿a qué me trajiste aquí? El tiempo de espera en Dios no es el más grato para nuestras emociones, pero hay gozo cuando Dios concede las peticiones. Cuando anhelamos hacer la voluntad de Dios, nos guiará a lugares o circunstancias que tal vez no son las mejores. Todo con el propósito de que aprendamos lecciones que nos servirán más adelante. Cuando me convertí a Cristo, nací en una iglesia que gozaba de un buen ambiente espiritual y de mucho orden. No obstante, el concilio al que pertenece la iglesia abrió la puerta para que cada iglesia decidiera lo que haría en cuanto a temas de la sana doctrina bíblica. Esto ha sucedido en grandes concilios pentecostales en los últimos años. Al ver que las nuevas generaciones prefieren iglesias liberales, deciden cambiar su doctrina, acomodándola al gusto de esta generación, con el fin de que no se vayan para otras iglesias. Ese es un grave error, pues Dios no tiene dos bocas. Dios no le puede decir a una iglesia que guarde la sana doctrina y a otra que se libere. Llegó el tiempo en que Dios me dijo claramente que yo no trabajaría en aquel concilio. Fui a la casa de mi pastor y con toda sinceridad le dije que trabajaría en la iglesia, mientras Dios me tuviera allí. Pero, que Dios me había hablado que mi ministerio no sería en aquel concilio. Yo fui sumiso a la autoridad de mi pastor y del concilio. Aclaro que aquella decisión la tomé por dirección de Dios, no por falta de sumisión. Creo que la rebeldía a las autoridades es el peor de los pecados. Cuando Dios me dio esa palabra, ni siquiera se vislumbraba dónde iba a desarrollar mi ministerio. El tiempo me dio la razón, pues todo lo que Dios me dijo se cumplió a su debido tiempo. Testimonios de confirmación del diezmo. Cierto día estaba sentado en el escritorio de una oficina donde trabajaba. Este lugar quedaba frente a una calle donde transitaba la gente. De repente, vi a una hermana en Cristo que asistía a la iglesia, pasando frente a la oficina. El Espíritu Santo me dijo, pregúntale por el diezmo. Me levanté de la silla y la llamé. Luego le saludé y le pregunté que de dónde venía. Me respondió que venía de su trabajo. Le pregunté que dónde trabajaba y ella me explicó. Luego le dije en tono afirmativo, oh hermana. Usted debe dar un buen diezmo a la iglesia con ese trabajo. Ella fue sincera y me confesó que no estaba diezmando.
En ese momento le expliqué que esa era la razón por la que le había detenido, para preguntarle por el diezmo. Pero, mientras platicábamos, el Espíritu Santo me habló nuevamente y me dijo que ella estaba pensando que el pastor de la iglesia me había enviado para decírselo. Sin explicarle, le advertí que el pastor no me había dicho nada acerca de su diezmo y que yo no sabía algo del tema, ni recibía algo de ese dinero. Esta experiencia la comparto porque el Espíritu Santo confirma lo que la Biblia enseña. El diezmo está en la Biblia. Pregúntale por el diezmo, antes de orar por sanidad. Mi segunda experiencia acerca del diezmo, fue cuando alguien me mandó llamar para orar por una mujer que estaba delirando en su casa. Fui acompañado de un hermano en Cristo. Al entrar a la casa, la señora hablaba incoherencias, como alguien que no tenía control de lo que decía. Parecía que había perdido la memoria. Su esposo fue la persona que me llamó para orar por ella. Antes de orar, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo que le preguntara al hermano por los diezmos. Él, asombrado, me replicó que cómo se me ocurría hablar del diezmo en un momento que su esposa había perdido la mente. Todo lo que a él le importaba en ese momento, era que oráramos por su esposa. Le dije que no oraría hasta que habláramos del diezmo porque esa era la palabra que Dios me había hablado. Luego él me dijo que él diezmaba. Le respondí de nuevo que el Señor me decía que habláramos acerca del diezmo. Entonces dijo que él daba una ayuda a la iglesia. Allí está el problema, le respondí. Dios no quiere una ayuda, Él quiere fidelidad en el diezmo. Luego le pedí al hermano que me acompañaba, que le explicara acerca del diezmo. Él respondió que ya había entendido. A continuación, oramos y la mujer quedó sana al instante. A veces, Dios trata con sus hijos de manera que no entendemos. Dios tuvo que permitir esta circunstancia o la utilizó para bien de aquella pareja. La Biblia señala que no dar el diezmo es un robo y el robo es un pecado de condenación. Quien no diezma, es un ladrón ante Dios, expuesto a condenación eterna. Dios quiere que sepamos eso, antes que sea tarde. Estas experiencias las comparto para que sepan que el Espíritu Santo confirma lo que la Biblia enseña, vea Malaquías capítulo 3, versículo 8. Tiempo después encontré al hermano muy alegre en la calle. Me compartió que ese día venía de pagar un recibo muy alto y le dijeron que no debía casi nada. Me dijo que el dinero lo donaría como una ofrenda voluntaria para su iglesia. Gloria a Dios. Aparte de entender el diezmo, el hermano también estaba siendo generoso en sus ofrendas con la iglesia. Dios hace de nuevo un milagro bíblico, el demonio le atacaba en el agua y en el fuego. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Marcos capítulo 9, versículos 21 y 22. Era muy temprano ese día, yo recién había despertado al escuchar personas conversando afuera, en el patio de la casa. Al abrir la puerta, encontré a una anciana con su hijo que se había convertido a Cristo. La anciana estaba tirada en el suelo y sacudiendo su cuerpo. Sorprendido le pregunté a su hijo, ¿qué le sucede? Él no pudo responder. Inferí el motivo y en voz alta repliqué, «Ah. Esto le sucede siempre, ¿verdad?», pues había visto otros casos de personas que se desmayan. Sí, me respondió, siempre le sucede. Pero el Espíritu Santo me habló inmediatamente diciéndome, reprende, porque son demonios. Reprendí toda fuerza del mal de aquel cuerpo y le entramos en brazos a la casa donde estuvo acostada cerca de 10 minutos. Al despertar, la anciana confesó que se sentía débil, como si le hubiesen dado una paliza, cosa típica en personas que son liberadas de demonios. La anciana señaló que por más de 20 años padecía de ese tipo de ataques. El demonio le atacaba cuando lavaba su ropa en los ríos y cuando estaba al lado de su fogón. Allí entendí aquel caso que se menciona en la Biblia, vea Mateo capítulo 17, versículos 14 y 15. El plan de los demonios al atacarle en el agua era para que se ahogara. El de atacarle al lado del fogón era para quemarla y matarla. La anciana vivió muchos años más desde el día que fue liberada y se convirtió a Cristo. Ella nunca volvió a padecer los ataques.
El Señor la liberó para siempre y se fue libre para el cielo, pues partió a la presencia de Dios, en Cristo. Estas experiencias me han enseñado que Satanás tiene diversas maneras de engañar al ser humano. En algunos casos los médicos atribuyen las enfermedades a causas físicas, sin saber que detrás de estas pueden a la vez tener causas espirituales. He visto personas atacadas con espíritus inmundos de epilepsia por causa de la ira, deseos sexuales reprimidos o después de un accidente que no necesariamente ha afectado el cerebro. La ciencia dice que la epilepsia se produce por un aumento de actividad eléctrica en las neuronas del cerebro. Lo que ellos no saben es que los demonios tienen poder para alterar, afectar e incluso tomar control de cualquier parte del cuerpo humano. En la Biblia se encuentra el caso de un joven al que Jesús liberó de un espíritu mudo y sordo. Además, lo atormentaba con ataques epilépticos y procuraba lanzarlo en el agua para ahogarlo, o tirarle en el fuego para matarlo. La Biblia dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Marcos capítulo 9, versículo 20, y versículos del 25 al 27. Jesús les atribuyó la mudez y la sordera del joven a los demonios. Los médicos creen que estas son condiciones causadas por aspectos solamente físicos. Al no creer en el mundo espiritual, ellos solo observan los efectos físicos en los cuerpos de las personas, no las causas. Las evidencias físicas que ellos muestran son reales, el asunto es que no pueden identificar a los demonios porque son espíritus. La ciencia solo cree en lo tangible, aunque los efectos de los demonios a veces se pueden notar, como en este caso, donde el demonio hacía que el joven sacudiera su cuerpo con violencia y echara espuma por su boca. En el nombre de Jesús, levántate y camina. La Biblia dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Marcos capítulo 5, versículos 41 y 42. Había finalizado una campaña evangelística al aire libre. Multitudes de personas salíamos de esa actividad. De repente, un niño a quien no conocía, se me acercó diciendo, hermano, le necesitan para que haga una oración por una persona. Pensé, si hay alguna necesidad tiene que ser el Señor quien me envía, porque entre tanta gente el niño se dirigió a mí, sin conocerme. Al llegar al lugar había un grupo de personas rodeando una joven que estaba sin signos vitales, tirada en la calle. Me acerqué al grupo y les pregunté, ¿qué pasó? La gente lloraba y decían que la joven no respondía, no tenía signos vitales. Les pregunté cómo se llamaba y me dijeron su nombre. Llamé su nombre y le ordené al alma, en el nombre de Jesús que volviera a su cuerpo. Le tomé por las manos y en el nombre de Jesús le dije que se levantara. Se incorporó y salió corriendo entre la multitud. Seguí de camino, rumbo a mi casa. Nunca más le vi, pero todos los que la vieron salieron alegres tras ella. Gloria a Dios. Jesús sana a una mujer, como a la suegra de Pedro. Desde el principio de mi conversión, me dediqué por completo a servir a Dios. Solo tuve algunos trabajos seculares por cortos periodos. Cierto día estaba orando en mi casa y Dios me dijo que saliera a una estación de autobús cercana. Yo no sabía la razón, solo obedecí la voz de Dios y fui a la estación. Al instante de haber llegado, un hermano en Cristo llegó también a la estación. Me dijo que me estaba buscando, pero que no sabía dónde yo vivía y se alegraba de haberme encontrado allí. Allí entendí el propósito de Dios en ese día. Me explicó que la razón de buscarme fue para que orara por su hermana. Ella estaba muy enferma por varios días, con unos dolores fuertes, y fiebre. Ella estaba embarazada, y del hospital la habían regresado, sin mejoras. Recuerdo que el hermano de la enferma, tenía invitado a mi segundo hermano, quien es cristiano y se uniría a nosotros en la casa de la enferma.
Al llegar al hogar, la mujer estaba con fiebre, postrada en cama. Primero, le presenté el plan de salvación antes de orar por sanidad. Dios me había enseñado que enfatizara la salvación por encima de la sanidad. Esto se debe a que hay personas que solo quieren sanidad, pero no quieren a Jesús en sus corazones. En esos casos, hago una oración para que Dios tenga misericordia de ellos. La mujer enferma aceptó el llamado para recibir a Jesús y mi hermano le hizo la oración de arrepentimiento de pecados. Luego hicimos la oración por sanidad y la fiebre le dejó al instante. Ella sudó y se levantó de la cama. Lo asombroso es que, inmediatamente que se levantó de la cama, comenzó a cocinar con su familia y nos sirvió, como si no hubiera estado enferma. Gloria a Dios. Mujer sanada al caminar al altar. Estaba ministrando en una iglesia, el Señor aumentó mi fe y me dijo que esa noche no oraría por los enfermos, que los invitara a pasar al frente y si la gente tenía fe, serían sanados en el trayecto al altar. Cuando pasaron al frente los que tenían fe, le di gracias a Dios y los declaré sanos. Pasó el tiempo y un día en la calle encontré a una hermana a la que me testificó que ella estuvo en ese culto esa noche y que el Señor la había sanado de un tumor, que había desaparecido instantáneamente. Ella fue al hospital, pues tenía cita para operación, y no encontraron nada. Otra vez, mientras estaba en un programa de radio, oramos por sanidad y una mujer llamó llorando, su tumor había desaparecido instantáneamente. Antes de la oración, ella podía tocar su tumor, pero, después de la oración había desaparecido. En otra ocasión, encontré una hermana en la calle, ella se sentía mal de salud, y me pidió que orara por ella. Yo le dije que no era necesario que me hablara de su situación, y que Dios la iba a sanar mientras platicábamos. Al terminar la conversación, ella no tenía los síntomas. Es importante aprender que la fe no tiene un patrón único de obrar. El ministro debe aprender que Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere. No hay que imitar estereotipos o patrones ajenos. Jesús opera a una mujer tirada en el piso. El hermano Santos Palacios me invitó a orar por su esposa, a la que iban a operar. Mientras orábamos, ella cayó al suelo. Le dije a su esposo que no la tocara. Estuvo unos minutos en el suelo y luego le dije que la levantáramos. Le pregunté, ¿qué le había sucedido? Ella me dijo que, mientras estuvo en el suelo, Jesús se le había aparecido en forma de médico, que la había operado, pues ella sintió toda la operación. Cuando fue al médico, su enfermedad había desaparecido milagrosamente. En otra ocasión me invitaron a orar por un joven, este había sido víctima de un hechizo. Tenía 40 días que casi no comía, estaba muy delgado. Cuando entré a la casa del hermano Arturo Sierra, donde estaba con su mamá, le pregunté a su mamá, ¿tiene fe de que Dios puede sanar su hijo? Por el Espíritu, supe que su mamá no tenía fe, pero al ver la fe del joven, oré por salvación, y luego poniendo las manos sobre su estómago lo declaré libre en el nombre de Jesús, y le dije, te espero en la iglesia. Por la noche, el joven nos acompañó a la reunión de la iglesia y testificó que esa tarde había comido, sin problema alguno. Gloria a Dios. Cuando hay fe, y las personas buscan a Dios de corazón los milagros suceden, pero cuando son incrédulas, o buscan intereses mezquinos no son sanados. Solo el Espíritu Santo puede revelar lo que hay en el corazón de las personas. Es importante orar guiados por el Espíritu de Dios a fin de ser efectivos en la oración y saber cuándo se debe ministrar sanidad o liberación divina. Pero nuestra fe no puede estar fundada solo en ver milagros. Es peligroso que nos hagamos adictos al poder de Dios, y que a la vez, nos olvidemos de Dios. Los milagros son solo manifestaciones del poder de Dios, pero pasan. Dios quiere que aprendamos a amarle por lo que Él es, no por lo que hace. Los cristianos o ministros que experimentan el poder de Dios deben aprender que Dios no tiene que hacer milagros todos los días para demostrar que está con ellos, pues el justo por la fe vivirá. Dios manifiesta su poder de acuerdo a la necesidad y circunstancias, pero lo hace por amor. Él no está obligado a hacer milagros cuando el hombre lo demande. Es peligroso que nuestra relación con Dios esté fundada solo en ver su poder manifestado. Al principio de mi vida cristiana, comencé a experimentar milagros del poder de Dios, pero hubo un periodo de casi 7 meses que la fuente cesó. Preocupado, le pregunté a Dios,
¿por qué no se manifestaba? Él me dijo que no quería que dependiera de los milagros para servirle y amarle, que debía de seguirle por lo que Él es, no por los milagros, ni por lo que me da. El trato fuerte de Dios con una mujer. Recuerdo que un hermano en la fe me invitó a orar por su esposa. Él era un ferviente cristiano que creía en el poder de Dios, pero su esposa no se congregaba en la iglesia, solo visitaba casualmente debido a su afán material, ya que ella tenía un pequeño negocio. Yo fui con toda mi fe a orar por ella a su casa, pero no sucedió nada. Volví la segunda vez y mientras oraba, Dios me dio un mensaje fuerte que se lo comuniqué aparte al hermano. Le dije que era un trato de Dios con ella, por cuanto no quería despojarse del materialismo para seguir a Cristo. Además, le servía de mucho tropiezo a él y se le oponía en su vida de servicio a Dios. Le dije que el trato sería muy largo a causa de su orgullo y así fue. Ella tuvo un derrame facial y en un periodo de 7 años tuvo 2 derrames más que le dejaron parapléjica y después murió. Entiendo que Dios trata con algunas personas de esa manera porque las ama y no desea que sus almas se pierdan en una eternidad de condenación. Esta hermana visitaba ocasionalmente la iglesia y quizá deseaba ser cristiana, pero su afán material y su orgullo la tenían atada. Durante este proceso, Dios quitó el orgullo de su vida, y entiendo que se humilló ante Dios, pues le recibió como su Salvador. Cuando hay un trato de esta naturaleza, es porque Dios prefiere que se destruya el cuerpo a fin de que se salve el alma, como explica la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 5. Hay que advertir que no se debe juzgar a la prisa a los enfermos, porque a veces es una prueba, como la de Job, que al final Dios les sacará victoriosos de su cama. Pero, hay casos específicos que son para purificar a ciertas personas porque de otra manera, no se salvarían. Cabe señalar que, antes de Dios entrar en un trato severo con alguien, primero le da oportunidad de que se afirme en la fe. Pero, a veces las personas no escuchan la voz de Dios, le dan la espalda y es entonces cuando entra en acción la mano dura del Señor. Aunque no lo entendamos, Él lo hace por amor, vea Hebreos capítulo 12, versículo 6. Cuando hay un trato fuerte de Dios, lo difícil no es solo entender el trato de Dios, sino aceptar nuestra condición. Como humanos pensamos que un Dios amoroso no puede permitir nada que sea difícil en nuestra vida, aunque sea a fin de perfeccionarnos. A veces hasta nos justificamos de ser buenos cristianos, pero Él conoce el corazón y la condición de cada uno de sus hijos. Dios no ve las cosas como nosotros. Nosotros vemos lo temporal y postergamos lo espiritual por cosas pasajeras de este mundo. Dios ve el peligro de que un alma pueda caer en el infierno por una eternidad. Nuestra piedad nos puede cegar cuando Dios tiene un trato fuerte con uno de sus hijos. Existe el peligro de que justifiquemos a algunas personas alegando conocerlas, o incluso que nos justifiquemos a nosotros mismos en el proceso. En este caso, es mejor humillarse ante Dios, porque los seres humanos vemos las apariencias externas, pero solo Dios conoce el corazón de cada persona. Él no se equivoca. La Biblia señala que el corazón humano es engañoso, aunque nosotros creamos conocerlo. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Solo Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano. La Biblia dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. El peligro de una persona que no entienda y se niegue a aceptar el trato de Dios en estos casos específicos es que se puede resentir con Dios y en esa condición puede perder su alma. Sabemos que ninguna enfermedad procede de Dios. Pero, hay casos de ciertos cristianos que no quieren negarse a sí mismos y resisten su voluntad, en los que Dios tiene que purificarlos con el crisol de la prueba, a fin de llevarlos al cielo. Enfatiza la salvación, por encima de la sanidad. La Biblia dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 8, versículo 13. Como presidente de jóvenes de mi iglesia, estaba desarrollado un plan de evangelismo en las comunidades aledañas a la iglesia donde asistía. Una vecina de esa comunidad que asistía a mi iglesia,
Me comentó que en el último hogar que yo había evangelizado un domingo, había un joven con una enfermedad terminal. Lo curioso es que en la primera visita, la familia no me habló del caso del joven. La siguiente semana volví al hogar y le dije a la mamá del joven que por favor, me permitiera orar por él. Ella me dijo que el joven había sido desahuciado por los médicos y lo había traído a su casa para que muriera junto a ella. Cuando insistí que me diera la oportunidad de orar por él, me contestó que tenía temor de levantarlo de la cama, ya que el joven tenía 3 meses que comía poco, y los últimos 3 días no había comido. Sin embargo, ante mi insistencia, ella fue con otros familiares y le sacaron a la sala. El joven parecía una calavera, pero, con sus extremidades bastante inflamadas. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Luis, respondió. Luis, ¿tú crees que Jesucristo te puede sanar? Le pregunté. Él me respondió con fe, sí, yo creo. ¿Cómo creíste te sea hecho? Le respondí. Oramos por sanidad y al terminar la oración, dijo, tengo hambre. Desde ese día, Luis fue sanado y no paró de comer. Luis estuvo asistiendo a la iglesia por un tiempo, pero luego se retiró y no le vi más. Pasaron algunos años, y un día un joven alto, atlético, y muy robusto me saludó en la calle. Yo no sabía quién era. Le dije que me perdonara por no acordarme de él, que no sabía quién era. Él me respondió, soy Luis. Era el joven que había sido sanado. De esta temprana experiencia en mi vida cristiana aprendí una gran verdad que ha marcado mi vida: Dios está más interesado en salvar que en sanar. Si una sanidad no conduce a la salvación del alma, es estéril. El Espíritu Santo habló a mi vida de esta experiencia diciéndome, ¿de qué sirve que lo sane, si no me quieren seguir? Entendí que el énfasis en la evangelización debía ser la salvación de las almas, no la sanidad, ni los milagros. Eso no implica que Dios no quiera sanar, pero el alma está en primer lugar en el orden de las prioridades divinas. Por no entender la prioridad del alma, por encima del cuerpo, terminamos frustrados cuando oramos por los enfermos y Dios no los sana. Hay que aprender a pedir correctamente. Recuerdo que en otra experiencia de fe, mi tía estaba enferma. Ella vino a la ciudad donde vivíamos para hacerse una operación, pero mi mamá tenía fe que Dios la podía sanar. Empezamos a orar. Mi mamá tomaba mi mano, y la ponía sobre ella para que orara, a fin de que fuera sanada, pero yo retiraba la mano. Ella insistía, pero yo no oraba porque entendía que ella debía reconciliarse primero con Dios, pues estaba apartada de sus caminos. Cuando terminamos de orar, le expliqué que necesitaba reconciliarse primero. Ella consintió conmigo, porque era conocedora de las cosas de Dios. Después del reconcilio, hicimos una oración por sanidad, y cuando fue al hospital la enfermedad había desaparecido. Se debe aprender a orar correctamente. Si una persona se sana y no acepta a Cristo, su alma se puede perder eternamente. Pero, si acepta a Cristo y muere, su alma va al cielo. Vea Juan capítulo 6, versículo 63, y capítulo 11, versículo 25. En esta etapa temprana de mi vida, y debido a las experiencias en la sanidad divina, había aprendido a orar guiado por el Espíritu Santo, no emocionalmente. Aprendí que sólo así, podía ser efectivo en orar por milagros. En otra ocasión, llegó un joven que padecía de epilepsia a la iglesia donde pastoreaba mi mamá. Recuerdo que los hermanos oraban con mucho fervor para que el joven se sanara. Ellos, al ver que yo no oraba, me preguntaron, ¿por qué no me involucraba en la oración? Les dije que el Espíritu Santo me había mostrado que al joven solo le interesaba la sanidad de su cuerpo, no la salvación de su alma. Luego de algunas semanas, al no recibir sanidad, el joven se fue de la iglesia. Es importante ser guiados por el Espíritu Santo al momento de orar por cualquier milagro. De lo contrario, encontraremos grandes obstáculos y frustraciones. En otra ocasión, siendo líder de jóvenes de la iglesia, acostumbraba a abrir el templo los sábados a fin de orar. Cierto día, una mujer vio el templo abierto y entró. Estaba desesperada y pidió oración. Un joven que no le gustaba seguir instrucciones, se me adelantó y comenzó a orar por ella. Yo esperé que terminaran de orar. Cuando la mujer se levantó, le dije que quería hablar con ella.
Le pregunté cómo estaba su relación con Dios. Me respondió que estaba mal. Le expliqué que lo primero que necesitaba hacer era reconciliarse con Dios. Ella lo hizo, y luego oré para que Dios tomara su carga. Ella estaba siendo atormentada por demonios de locura. Pero, al reconciliarse, los demonios la dejaron libre y se fue con paz en su corazón. Usualmente, es importante hablar con las personas acerca de su condición espiritual antes de orar por ellas. La Biblia dice que no hay que apresurarse a imponer las manos, vea 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Un hombre dijo, bórrenme del libro. La Biblia dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nos habíamos preparado en oración y ayuno con un grupo de hermanos, para orar por un hombre que estaba moribundo en su cama y nos pidió oración. Al entrar a la casa, el Espíritu Santo me advirtió que aquel hombre solamente procuraba sanidad, pero no quería compromisos con Dios. Por experiencia, había aprendido que yo podía orar con mucha fe, pero si el enfermo no estaba dispuesto a comprometerse con Dios, ¿en qué beneficiaría la eternidad de su alma? Salí de su habitación, y le comuniqué a los hermanos que me acompañaban lo que Dios me había mostrado. Pero, les insté a que oraran por él. Realmente no sucedió nada, el hombre no se sanó. Luego pidió que lo llevaran a otra iglesia, porque él creía que allí sí había poder. Finalmente, al no recibir la sanidad, pidió a los hermanos que lo borraran del libro donde lo habían anotado, haciendo referencia al libro de la vida, y murió en esa condición. Demostrando que no le interesaba la eternidad de su alma, sino la sanidad de su cuerpo. Hay quien quiere ser sanado para seguir practicando el pecado. De esas experiencias, Dios me ha enseñado a orar dirigido por el Espíritu Santo y a enfocarme en la salvación del alma, más que en la sanidad del cuerpo. Dios me libra de la muerte. Satanás le hace la guerra a los que sirven a Dios legítimamente. El último recurso que puede utilizar para deshacerse de alguien que le hace daño, es matarlo. Pero, eso solo es posible, si Dios le da permiso. Mientras comenzaba a predicar en una actividad al aire libre en la plaza de un pueblo, un hombre se acercó teniendo un puñal en la mano, y amenazándome. Le pedí a los presentes que nadie lo tocara. Les dije que aquello serviría de señal. Si el hombre me hacía daño, Dios no me había llevado a aquel lugar a predicar. Pero, si el hombre no me tocaba, era que Dios estaba conmigo allí. Lo asombroso fue que aquel hombre estuvo parado junto a mí durante toda la predicación, sin poder moverse y con el puñal en la mano. Creo que ángeles lo tenían sujetado, pues ese milagro lo vi suceder muchas veces en mi país. Gente violenta y armada venían a atacar a predicadores, y sus manos quedaban inmóviles, como si alguien los sujetaba, y no podían disparar. En ese mismo lugar, en otra actividad similar al aire libre, y mientras predicaba, un hombre violento se acercó con un arma para matarme. Lo vi acercarse para agredirme, lo reprendí en el nombre de Jesús y cayó al suelo. Tiempo después, a este hombre le dispararon por equivocación, y lo mataron. En otra ocasión, el Señor me libró por medio de un sueño. En la madrugada, hablé un mensaje dormido. Lo asombroso, es que inmediatamente abrí los ojos, y pude entender lo que Dios me dijo por mis propios labios. Yo dije en el sueño, aquí hay alguien que me quiere matar. A la par del lugar donde alquilaba, había un vecino religioso que me había tomado odio, solo por ser cristiano. Pero, lo que yo no sabía, era que tenía intenciones de matarme. Así que, por dirección de Dios, me moví pronto de aquel lugar. Testimonio acerca de los libros escritos. Cuando iba a publicar el primer libro, le pedí a un cristiano que tenía experiencia en escribir, que me hiciera el prólogo del libro. Usualmente, el prólogo de un libro lo hace una persona de confianza que tiene experiencia y quiere recomendar a algún escritor. Pero, este hermano se negó a hacerlo. Entonces, oré a Dios para saber qué alternativa podía utilizar. En respuesta, Dios me mostró un sueño donde le pedí al presidente de un concilio que me hiciera el prólogo del libro. Pero, él también se negó a hacerlo. En el sueño, inmediatamente le respondí, no se preocupe,
ya tengo a alguien que lo hará. El presidente del concilio, con cierta curiosidad y disimulo, me preguntó, ¿quién es? Jesucristo, le respondí. Él me dio la aprobación de mis libros. De allí entendí que tenía la aprobación de Dios para escribir. Es importante que en todo lo que hagamos para Dios, nos aseguremos que tenemos su aprobación. De otra manera, por hacer algo bueno, podemos causar daños, aunque no sea nuestra intención. Leí que el reconocido hermano Watchman Nee quiso hacer un comentario de toda la Biblia. Dios le dijo que no lo hiciera y él fue obediente. No lo hizo. Pero, su amigo Witness Lee decidió hacerlo y fue un grave error. Esto dio a luz una secta llamada, el Recobro. El Recobro, por tratar de ser una iglesia parecida a la primitiva, entre otros yerros, terminaron reuniéndose sin tener un pastor. Contrario a lo que la Biblia muestra, que el cristiano se debe someter a un pastor, vea Hebreos capítulo 13, versículo 17. Se debe aclarar que la secta del Recobro no fue fundada por Watchman Nee, sino por otra persona llamada Witness Lee, quien utiliza algunos escritos de Watchman Nee para su propia confusión y la de sus seguidores. Los libros de Watchman Nee no tienen la culpa, sino la interpretación y el uso que le ha dado el señor Witness Lee. Es igual a decir que Pablo no tuvo culpa que se le interprete mal y de allí se formen sectas falsas, utilizando sus escritos. Advierto a los cristianos que no se presten a mal interpretar los escritos de maestros cristianos, sacando de contexto ciertas partes de sus libros. Este ha sido uno de los peligros que he tratado de evitar en mis escritos. Si alguien se desvía de la verdad, será culpa suya, no del que escribe, porque están advertidos. Un sueño acerca de la interpretación de la Biblia. Antes de relatar el siguiente sueño, se debe afirmar que no todo sueño procede de Dios. La mayoría de sueños son producto de asuntos de la vida cotidiana y de un mundo lleno de maldad y pecado. Incluso, detrás de dichos sueños puede haber un plan destructivo de Satanás. La Biblia advierte que mientras se duerme, Satanás puede meter su cizaña en los sueños. La Biblia dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo capítulo 13, versículo 25. La Biblia también advierte que donde abundan los sueños, abunda la vanidad, vea Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. La vida cristiana no se puede guiar por medio de sueños. Nuestro fundamento cristiano es la Biblia. Todo sueño relevante del cristiano debe ir en armonía con la Biblia. Lo correcto es que el cristiano comunique a su pastor cualquier sueño o revelación, a fin de recibir una opinión de su autoridad. Aclarado lo anterior, se debe también afirmar que la Biblia da evidencia que Dios puede mostrar cosas relevantes por medio de sueños. Tal fue el caso de Abraham, Jacob, José y Daniel, entre otros profetas bíblicos, a quienes Dios les habló por medio de sueños. Job también dice que Dios habla por medio de los sueños, vea Job capítulo 33, versículos del 14 al 18. El profeta Joel dice que en estos postreros días los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, vea Joel capítulo 2, versículo 28. Esto lo confirma el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dicho lo anterior, les relataré el sueño que recibí. En el sueño miraba a una persona joven, muy espiritual. Esa persona me dijo, ¿sabes que Dios me ha revelado toda la Biblia? Toda la Biblia, le respondí, con asombro. Ya que era un concepto que con dicha certeza, no le había escuchado antes a alguien decir. Sí, me respondió, esa persona. Yo le pregunté, ¿incluyendo el Apocalipsis? Sabiendo que la comprensión del Apocalipsis es una revelación adicional que Dios le da a ciertos maestros. Sí, me respondió, nuevamente. Yo le pregunté, si eso es así, dime qué significa el 666. Esa persona me respondió, es la marca de la bestia, pero será más claro cuando Israel pase por la tribulación. A eso le respondí, está bien tu respuesta, pero te falta algo de experiencia. Al terminar el sueño, el Señor me dijo, la revelación es para ti. Te he revelado toda la Biblia, incluyendo el Apocalipsis y aún, te he dado experiencia en el conocimiento bíblico. Porque,
¿Cómo ibas a poner a prueba a esa persona que te habló en el sueño, si tú no tuvieras revelación de toda la Biblia, del Apocalipsis y aún añadida la experiencia? Dios me revela que un ladrón llegará a mi casa. Cierto día, estando en mi casa, me dio una sensación de cansancio. Entonces, me recosté. De pronto me cayó algo de sueño y me quedé medio dormido. En ese instante, vi en una visión a un ladrón con un arma, que estaba frente a mi casa. Inmediatamente después de la visión, alguien tocó la puerta de la casa y me levanté para atender la persona. Me acercaba a la puerta, cuando recordé la visión, que recién había tenido. Con eso en mente, decidí ser algo precavido. Me acerqué primero a la ventana para ver quién tocaba y pude ver al hombre de la visión frente a mi casa, con un arma en la cintura, exactamente como lo había visto en la visión. Yo guardé silencio y solo le observaba por la ventana. De pronto, vi que el ladrón se dirigió a la parte de atrás de mi casa. La puerta que da a la parte trasera de la casa estaba abierta en ese momento. Fui pronto a cerrarla y cuando estaba cerrándola, vi al ladrón tratando de escalar el muro de mi casa. Nos encontramos cara a cara, pero él tenía ocupadas las manos tratando de subir el muro. Cerré la puerta y comencé a llamar a un vecino, solo para llamar la atención. Al oír mi voz, el ladrón supo que había alguien en casa y se marchó. Gloria a Dios, porque cuidó de mi vida. Pero, ese día, después de ese incidente, supe que se trataba de una banda de asaltantes que merodeaba la zona. Tristemente, más adelante asaltaron un camión comercial y mataron al conductor. Las llaves se han perdido. Estaba en un viaje de trabajo en un país vecino. Una hermana en Cristo que estaba en el grupo me pidió que le prestara un corta uñas. Me fue difícil sacar el corta uñas del llavero donde estaba prendido. Como sabía que su uso era algo rápido y por la prisa que tenía, le entregué el llavero entero. Pero le advertí con un presentimiento, que me lo cuidara. Porque tuve la sensación de que se podían perder. Pasó un tiempo y le pregunté por las llaves. Me dijo con pena que se le habían extraviado. Allí supe que, el presentimiento que tuve al principio, era un aviso de Dios. En un acto de fe, le respondí con firmeza que las llaves no se podían perder, porque yo las necesitaba. Infiriendo que Dios me las devolvería. La hermana replicó con firmeza, tratando de convencerme, que el llavero se le había perdido. Ella lo había buscado por todos lados y no lo había encontrado. Yo insistí con serena firmeza, y en un acto de fe, que las llaves no se habían perdido y que aparecerían. Ella no supo qué responder, pensando si mi actitud era de exigencia a que me las tenía que devolver, o si era que yo estaba actuando en fe. Estábamos por un fin de semana con un grupo en aquel lugar y llegó el momento de salir del edificio donde estábamos albergados. Abandonamos el lugar, y las esperanzas de hallar las llaves se esfumaron, pero mi fe no se agotó. Al llegar a la frontera de mi país y el otro, al que habíamos viajado por tierra, de repente, alguien desconocido se subió al autobús, levantó sus manos y alzó su voz diciendo, por casualidad, ¿estas llaves son de alguien en este lugar? Increíblemente, la hermana que las había extraviado estaba cerca y las reconoció diciendo, son mías, y me las entregó. Ella quedó asombrada y me dijo que mi fe había funcionado. No cabe duda que nada es imposible para Dios, si le podemos creer. Hermano, ora por esa joven, le dije a mi amigo. Recuerdo que Dios me comenzó a dar palabra para los solteros. En una ocasión le dije a un amigo que orara por una joven. Él me respondió que no le gustaba. No obstante, le seguí diciendo que orara por ella. Un día que le hablé del tema me dijo que ella ya tenía novio. Ese día los vi que iban llegando al templo, tomados de la mano. Le dije por el Espíritu, sigue orando, ella es tu esposa. Esa relación que tiene, no durará. Y así fue. Pasados los días, ella se apartó de aquel joven y después mi amigo se enamoró de ella y se casaron. Debo aclarar que esta palabra solo se puede dar cuando se está seguro que procede de Dios. Por favor no lo haga, si Dios no lo ha llamado a hacerlo, podría causar mucho daño. En otra ocasión le dije a un hermano que orara por una joven. Él me dijo que no quería nada con esa joven porque había sido su novia cuando él no era cristiano. Yo no sabía eso.
Además, me dijo que a él no le gustaba porque él es bien alto y ella muy bajita. Arguyó que él quería servir a Dios, que él no se quería casar. Le respondí que no tenía llamado al ministerio y si no procuraba casarse podía caer en pecado. Así fue, cayó en pecado. Después se reconcilió con Dios y se casó con la joven que le había dicho. No porque yo le dije, sino porque luego él se enamoró de ella. Este tipo de profecía se dio muchas veces en mi vida. A algunos jóvenes Dios les advirtió que no se casaran, pero desobedecieron y sufrieron consecuencias de vidas cristianas fracasadas. Incluso, unos se apartaron de Dios. Dios se mete en cada detalle de nuestra vida para ayudarnos, si le damos el permiso. Él es un caballero. Debo aclarar, que Dios no impone con quién uno se deba casar, pero si le pides que quieres hacer su voluntad, Él te puede responder, pues solo Él conoce el corazón de las personas y lo que te conviene. Obviamente, Dios te dará el amor por esa persona, antes de casarte. Solo debes tener cuidado que sea Dios, porque muchos profetas hablan de su propio corazón y engañan a los solteros. Cada persona debe orar y pedirle a Dios que se lo confirme personalmente. La decisión de casarse debe tomarse de forma personal, no por imposición de otros. Lo malo sería dejarse imponer algo a la fuerza. Si notas, en los casos anteriores, no les impuse a estas personas que se casaran. Solo les dije que oraran para saber lo que Dios les decía a ellos. El verdadero profeta no impone profecías, porque Dios respeta la voluntad de todo ser humano, aun la de sus hijos. Los sentimientos ciegan a las personas, y no les permite pensar con cordura cuando se enamoran. Si quieres que Dios te guíe a esa persona que te conviene, lo correcto, y mi consejo, es que no establezcas una amistad o noviazgo sin primero orar a Dios acerca de esa relación. Una vez enamorado, no sabrás si es la voluntad de Dios. Esperando esposa. Cuando Dios me cerró todas las puertas en mi país, yo concluí que Dios me daría mi esposa en el extranjero. Pero habían pasado más de 4 años viviendo en Puerto Rico y yo pensaba que tampoco sería allí. En esos días, mi familia me propuso regresar a Honduras, aunque mi situación no era la mejor, propuse hacer 3 días de ayuno, antes de tomar una decisión. Ese fin de semana me invitaron a predicar a una iglesia que yo no conocía. La pastora de la iglesia me dio palabra profética por el Espíritu. Me dijo que mi petición ya estaba contestada, que no regresaría a Honduras. Qué bueno es dirigirse por el Espíritu de Dios, antes de tomar decisiones. Si yo hubiese escuchado la voz de mi familia, hubiese destruido el plan de Dios. Pero el tiempo pasaba y me desesperaba. Le oré nuevamente a Dios y me habló personalmente, que Él podía hacer las cosas en 6 meses. Así de claro. Recuerdo que desde el tiempo que conocí a mi esposa Rodimari, hasta el día de mi boda pasaron exactamente 6 meses. Dios cumple lo que promete. Un día visitando a una hermana en Cristo, simplemente nos tomó de la mano y dijo, me gusta el bizcocho de bodas, me invitan. Nos sorprendió aquella palabra, y aunque no nos dejamos llevar por esa profecía, se cumplió a su debido tiempo. Para este tiempo, ya tenía una amistad con mi esposa, pues Dios me había hablado acerca de ella. Pero, antes de conocer a mi esposa, noté que una joven estaba interesada en mí. En conversaciones de grupo, ella decía que quería casarse con un pastor. Oré a Dios, antes de hablarle a ella. Dios me dio un sueño en el que decía que quería servir a Dios, pero no era cierto. Me sorprendió, porque Dios sabe todas las cosas, conoce el corazón y no se equivoca. Seguí orando y en un segundo sueño, Dios me dijo que a ella le gustaba mandar a los hombres. Después supe que su última relación había terminado porque quería mandar a su novio. Así de claro habla Dios cuando se le ora de corazón. Se debe aclarar que no todo sueño es de Dios. A veces cuando el hombre se enamora de una mujer o viceversa, tienen todo tipo de sueños. Este sueño lo tomé de Dios, porque yo le oré a Dios, antes de hablarle a esa joven. Palabra para los solteros. La soltería en Cristo forma parte de mi experiencia cristiana, ya que tuve que pasar ese tiempo de esperar por mi esposa. Cuando enseño junto a otros líderes acerca de la espera en Dios por una esposa, me aseguro que ellos hayan sido solteros en Cristo. De otra manera,
no podrán entender lo que es ser soltero en Dios. Debido a esa experiencia y el deseo de ayudar a los solteros, el Señor me ha dado palabra acerca de la espera en Dios por una esposa. En cierta ocasión viviendo en un país moderno, le pregunté a Dios, ¿por qué, en las últimas generaciones, los matrimonios cristianos fracasaban tanto? El Señor me hizo ver que había falta de compromiso al pacto matrimonial. Tampoco había tolerancia para soportarse el uno al otro. Pero, Dios me habló más claro tiempo después. Me habló que los cristianos ya no oraban, ni esperaban en su voluntad para elegir una esposa. Dios me dijo que, eligen sus esposas solo por la apariencia física y por eso fracasan. Tiempo después, Dios me volvió a hablar del tema, sin yo preguntarle. Quizá me lo dijo porque en esos días conocí a una persona que le sucedió exactamente lo que les voy a relatar a continuación. Me dijo lo siguiente: si los cristianos me oraran a mí, antes de elegir una esposa, yo les guiaría. Porque aún yo sé, antes que se casen, si en el futuro un hijo les va a nacer con una enfermedad incurable. También me dijo que a veces hay grandes obstáculos en una relación de noviazgo y los cristianos piensan que es el diablo que se les opone. Pero, a veces eso sucede porque Dios no está aprobando esa relación. Si me oraran a mí preguntando, me dijo, yo les mostraría por qué suceden las cosas. He querido compartir esta palabra, porque puede servir de edificación y advertencia a otros que la escuchen. Dios les bendiga. Espíritu Santo, dime, ¿pagarán o no? Tuve un trabajo donde pagaban en una oficina, que estaba distante de los lugares de trabajo. En cierta ocasión, solo tenía el pasaje para ir a mi casa o para ir a cobrar a la oficina. Había rumores que ese día pagarían, pero no era algo seguro, y no tenía manera de comunicarme. Tenía que decidir qué hacer. Pero si iba a la oficina, no tenía dinero para regresar a mi casa. Le oré a Dios, y le puse una señal: si al llegar a la estación de buses, el primero iba hacia mi casa, no pagarían, pero si el autobús iba hacia la ruta de la oficina de pago, entonces iría a la oficina, porque pagarían. Cuando me aproximaba a la estación, estaba un bus que iba hacia mi casa, pero cuando me acerqué se fue, así que, el siguiente bus pasaba por la oficina, y me fui a cobrar. Estuve allí esperando, pero no estaban pagando. Decidí esperar porque había orado a Dios, y confiaba en su dirección. Decidí leer la Biblia, y después de unas horas, la persona encargada dijo, ya que pagaremos mañana, ¿por qué no, le pagamos a este joven? Gloria a Dios. Señor, ¿puedo ser aval de mi compañero de trabajo? En un trabajo que Dios me dio, un compañero me pidió que fuera su aval en un préstamo. El aval es la persona que paga en caso que el prestamista falle en pagar. Yo le dije que no hacía nada sin consultar con mi padre. Él me dijo que era muy extraño que consultara con mi padre, si yo era un adulto. Le expliqué que él tenía mucha experiencia y que no hacía nada sin consultarle a él primero. Él no entendía que era mi Padre Celestial. Le pregunté a Dios en oración y me dijo que no lo hiciera. Yo solo obedecí y al siguiente día le dije que no podía. Él se enfadó conmigo y otro compañero de trabajo le sirvió de aval. Ese compañero me dijo después que tuvo que pagar el préstamo, porque el hombre falló en los pagos, y no aparecía por ningún lado. Es importante que, para cada decisión en nuestra vida, consultemos primero a Dios. Los cristianos absolutos en sus tomas de decisiones estarán propensos a sufrir grandes pérdidas, si no oran a Dios antes de tomar cada decisión de sus vidas. Prepárate, te invito a comer, me dijo el Espíritu de Dios. Llegó el tiempo en que Dios me llamó a vivir por fe, no de la fe, porque es distinto. El que vive por fe no pide, sino que espera que Dios le supla sus necesidades. Durante este tiempo, a veces no tenía dinero para comer. Cierto día, Dios me dijo, prepárate que te invitaré a comer. Me bañé, cambié de ropa y me senté en el mueble de mi casa, esperando. De repente, alguien tocó la puerta y me dijo que estaba en la calle y Dios le había dicho que me invitara a comer. Le respondí que yo le estaba esperando, porque Dios me había invitado. Gloria a Dios. Dios respalda a los que llama al ministerio. Pero, siempre que Dios llama a un cristiano o ministro a vivir por la fe, otros tratarán de hacer lo mismo, sin haber sido llamados, y fracasarán.
Muchas personas quisieron imitar mi vida de fe. Asegúrese de que es Dios quien le ha llamado a vivir por fe. 40 días de ayuno. Las grandes victorias que Dios me ha dado han estado acompañadas de periodos intensos de ayuno y oración. A medida que vamos profundizando en la práctica del ayuno y la oración, el Espíritu Santo nos guía para saber cuándo debemos ayunar. El ayuno debe tener un propósito específico, pero a veces lo hacemos solo en obediencia, sin saber por qué, hasta que Dios nos muestra el propósito. Al comienzo de mi vida cristiana, cuando ya había aprendido a ayunar por muchos días, Dios me llamó a ayunar 40 días, entregando el ayuno diariamente. Estos ayunos de 40 días los hice en diferentes periodos, cuando Dios me pidió que los hiciera. Dios me había dado una promesa de salir de mi país, y después de muchos años de espera, al acercarse la fecha del cumplimiento, Dios puso en mi corazón hacer el ayuno de 40 días, y la respuesta llegó. Mi hermano, quien ya estaba en Puerto Rico, dice que comenzó a escuchar la voz de Dios que le decía constantemente, ayuda a tu hermano. Pero él se preguntaba cómo me podía ayudar, pues no tenía la forma de hacerlo. Un día, mientras pasaba frente a una universidad cristiana, y para deshacerse de aquella voz, llegó para ver la posibilidad de que yo estudiara allí. Habló con el presidente de la universidad y le dijo que durante muchos años habían cancelado el programa de estudio para extranjeros, pero que hacía una semana lo habían reactivado, que yo sería el primer estudiante extranjero del programa. Dios me había hablado personalmente y lo había confirmado por medio de profetas que saldría hacia Estados Unidos. Dios abrió primero la puerta para salir de Honduras a Puerto Rico, y luego, a Estados Unidos. Estando en Puerto Rico, y cuando se acercaba la fecha del cumplimiento de salir a Estados Unidos, Dios me volvió a motivar para hacer 40 días de ayuno. En esos días, un hermano en Cristo que vivía en Charleston, Carolina del Sur, dice que comenzó a sentir el deseo de llamarme para apoyarme, a fin de levantar una obra en Charleston. Yo estaba en un periodo intenso de ayuno y oración para que Dios me dirigiera al lugar correcto. Yo sentía que el tiempo de Dios había llegado, pero no tenía idea a qué lugar de Estados Unidos el Señor me guiaría. El plan de salir a servir al Señor era solo por medio de la fe. Sé que los ayunos hicieron efecto, y Dios desesperó al hermano para que me llamara. Dios abrió la puerta, y salí hacia Estados Unidos, solo guiado por el Espíritu Santo. Sin el respaldo económico de ninguna misión cristiana. Comenzamos en la casa del hermano. Pero, un día, después de 7 meses de predicar, nadie llegó a la reunión. El hermano me confesó que pensó que me rendiría. Pero, le dije que no iba a retroceder, porque yo sabía quién me había enviado. Dios cumple lo que promete. Dios me habló durante un largo periodo de espera y de diferentes maneras que saldría de mi país a Estados Unidos. La primera vez que me habló del viaje, yo apenas tenía 4 meses de convertido. Me lo dijo a través de una profeta en un retiro de ayuno y oración. Yo creí aquella palabra, pero ignoraba mucho de la forma de obrar de Dios. Creí que sería algo que se daría rápido, pero mi fe fue probada al extremo. En esos años de espera, muchos cristianos hacían burla de mi fe, ya que no podían entender mi larga espera, que se prolongó por 14 años, desde que Dios me dio la primera promesa. Yo seguía creyendo que Dios cumpliría su promesa, aunque no miraba alguna respuesta clara. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Dios apresuraba su palabra y me iba confirmando más la salida. Cierto día, un profeta nuevamente nos habló a mí y a mi hermano. Le dijo a mi hermano que saldría primero del país, y que, allí, recibí una llamada de mi hermano, quien ya tenía 3 años de haber salido de mi país, conforme a la promesa divina. Me dijo que me había enviado unos papeles para presentarme a la Embajada de Estados Unidos en mi país. Salí a Honduras. Como los papeles no tenían una fecha exacta para la entrevista, no me presenté inmediatamente. Primero oré a Dios para saber si era su voluntad. Cierto día, pasaba frente al aeropuerto y cayó una unción poderosa sobre mi vida. Le dije a un hermano que iba conmigo, que Dios me estaba confirmando el viaje. Fui a la embajada y me aprobaron la salida para estudiar teología. Ese fue el medio que Dios utilizó para cumplir su promesa. Pero, al acercarse la fecha de salir de mi país, no tenía dinero para el boleto de avión.
Un hermano recién llegado de Estados Unidos me pidió que le guardara un dinero por unos días. Al entregárselo de nuevo, me regaló exactamente lo que necesitaba para el boleto de avión. Gloria a Dios. Allá vas a necesitar la misma fe. Cuando iba de viaje en el avión de Honduras a Puerto Rico, el Señor me habló en medio del vuelo. Me dijo, no esperes ver los mismos milagros que has visto en Honduras, allá en Puerto Rico. No entendí esa palabra. Pero, pasado el tiempo me di cuenta que en los países modernos la gente confía mucho en la medicina. Esto les impide desarrollar una fe fuerte para ver milagros. A diferencia de los países pobres, donde la gente se aferra a Dios por un milagro. Recuerdo que ya casado, mi esposa por ser maestra, tenía derecho a una tarjeta de seguro médico. Ella me añadió y cuando me entregó la tarjeta, inmediatamente oí la voz de Dios que me dijo, la vas a utilizar, solo cuando yo te diga. Dios quería que, aunque estaba en un país desarrollado, dependiera siempre de Él para mi salud. Para lo único que Dios me ha permitido utilizar el plan médico es para el cuidado de mis dientes. En esos días mi fe fue probada, yo estaba estudiando en una universidad teológica pentecostal, pues esa fue la puerta que Dios me abrió para salir. Unos hermanos en Cristo me ofrecieron un apartamento para vivir, y les acepté su oferta. Pero, de repente quedé solo en aquel lugar. Se empezó a vaciar la alacena. Cada vez tenía menos alimentos. Hasta que llegaron los días que solo me quedó arroz, sin aceite, sin condimentos, sin sal, solo con agua. Estaba muy pensativo y pensé que lo mejor sería volver a mi país. Estando en mi cama, un ángel se me apareció y puso el dedo índice en su nariz, que en mi cultura significa, calla y no digas nada. Entendí que era solo una prueba de mi fe. Tal como Dios me lo había dicho. En esos días tenía que pagar la matrícula de los estudios para comenzar el semestre, pero no tenía dinero. Recuerdo que un día antes de la fecha de matrícula, tomé una camisa, la tiré al suelo fuerte y exclamé, ¿dónde estás, Dios de Elías? Justo en ese momento, escuché el claxon de un carro. Salí fuera, y era mi hermano, a quien hacía muchos días que no miraba, y me entregó un sobre de dinero con el que pagué la matrícula. Gloria a Dios. ¿Qué has hecho para que Dios te dé una casa tan linda? Yo no le he pedido cosas materiales a Dios en esta tierra. No han sido mi prioridad. Gozar de mi relación íntima con Dios, es todo lo que me satisface en esta vida. Desde que supe que en el cielo hay mansiones y calles de oro, nada en esta tierra me impresiona, ni mansiones, carros, ni lujos. Dios me dio la fe para creer en las cosas eternas. Cierta vez le confesé a una hermana en Cristo que para mí era más real el cielo, que lo que se ve en la tierra. Pues lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Recién convertido Dios me llamó a depender totalmente de Él. Decidí no afanarme por lo material y confiar que Él suplirá todas mis necesidades, si obedezco su voluntad en el llamado ministerial. Para esa decisión, tomé una promesa de la Biblia, que dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo capítulo 6, versículo 33. Creí en esa promesa con todo mi corazón. Pensé que si yo me preocupara por hacer lo que Dios me mandara, Él se preocuparía por mis necesidades. Me quité esa carga de preocupación por lo material, sabiendo que si Dios alimenta las aves, me sostendrá en el llamado al servicio ministerial. Recuerdo que ya casado, vivíamos con mi esposa en unos apartamentos donde era muy difícil salir afuera. Había que estar encerrado todo el tiempo, porque en la parte de afuera había gente fumando, bebiendo, y los vecinos eran alborotosos. Yo no soportaba el encierro, porque me crié en el campo. No le pedí nada a Dios, pero anhelaba moverme de allí para otro lugar, donde pudiera salir y respirar aire fresco. Creo que Dios conoció mi necesidad. Recuerdo que en esos días tuve un sueño. Vi un joven cristiano soltero que salía de una casa muy linda, era por la tarde, y la estaba limpiando. Yo le pregunté, ¿qué has hecho para tener una casa tan linda? Él me respondió que oraba con su mamá desde la mañana hasta la tarde. También me dijo que tenía un hermano que se había ido del país, y él le dejó esa casa donde vivía. En el sueño, también vi que estaba edificando una pared, pero él estaba pegando los ladrillos al revés,
pues no tenía experiencia. Yo entendí que Dios me estaba diciendo que intensificara la oración y Él se encargaría de darme una casa. Las paredes que el joven levantaba, significaba que él no tenía mucha experiencia en el trabajo del reino. Pero Dios le había regalado una casa porque se dedicaba a buscar a Dios todo el día. Y Dios me estaba motivando a que hiciera lo mismo para bendecirme. Cierto día, salimos de la iglesia con mi esposa. Una pareja nueva de la iglesia nos había invitado para una celebración de nacimiento de su futuro hijo. Usualmente, al salir de la iglesia vamos a descansar. Pero, considerando que eran cristianos nuevos, decidimos acompañarlos. Mi esposa ya conocía la casa, y le había dicho a Dios que si un día le daba una casa, le gustaría una como esa. Yo no conocía la casa. Pero, ese día yo iba mirando para saber si alguien alquilaba una casa en ese lugar para moverme del apartamento donde vivíamos. Al mismo tiempo que miraba las casas, mi esposa me dijo, «¿Qué extraño sentimiento tengo?» «¿Qué pasa?», le respondí. Ella me dijo, «Tengo la sensación que voy para mi propia casa». Mi esposa no es emocionalista. Y eso me sorprendió. Yo le expresé que también iba viendo las casas, pero para alquilar. Vimos una casa en el camino, pero era para la venta. Al llegar a la casa de los hermanos que nos invitaron, mi esposa les preguntó si vendían la casa. Como ellos sabían que a mi esposa le había gustado la casa cuando la conoció, el joven le dijo que su mamá, que era la dueña y estaba en otro país, había decidido venderla. El joven le habló de nosotros, y ella le dijo que la vendiera a nosotros como prioridad. Fue un proceso largo. Nos negaron el préstamo 2 veces. Yo decidí no seguir con el proceso, porque no había pedido una casa. Mi esposa tomó el control de la compra y se la aprobaron. Como una confirmación divina, antes que aprobaran la casa, mi esposa vio en un sueño que alguien llegaba a la casa con unos papeles en su mano y le dijo, «La casa es de ustedes». Gloria a Dios. ¿Qué hiciste para que se derramara el poder de Dios? Recuerdo que en un sueño vi una joven con un velo cantando en un altar. Ella era muy humilde. Vestía decorosamente, no usaba prendas de vanidad, ni maquillaje. Ella tenía el privilegio de las alabanzas esa noche en un culto de una iglesia. Ella no tenía una gran voz, tampoco vi instrumentos musicales, pero cuando comenzó a alabar a Dios con sus ojos cerrados, el poder de Dios se derramó sobre la congregación y los endemoniados comenzaron a ser libres. En el sueño, le pregunté, «¿Qué hiciste para que se derramara el poder de Dios?» Ella me contestó, «Nada, solo estuve en ayuno pidiéndole a Dios por este privilegio». Cuando no hay otro motivo que nos mueva a hacer algo para Dios, más que el puro amor por su obra, Él no tardará en derramar su poder. Creo que a través de este sueño, Dios me quiso mostrar la diferencia entre los cantantes famosos que cobran, pero que carecen de la unción divina, en contraste con sus humildes adoradores, llenos de su poder. De ahora en adelante, debes cuidar tu alimentación. Nuestra forma de alimentarnos es una de las cosas que más debemos cuidar de nuestra vida física. Hay cristianos que quieren que Dios les sane de algo, solo para seguir comiendo lo mismo que les enferma. Si Dios libera a una persona del alcohol, no es para que vaya a beber alcohol al siguiente día. Asimismo, Dios nos llama a una disciplina en el cuidado de la cantidad y calidad de nuestra alimentación, mientras podamos. Aún con los alimentos más sencillos, podemos hacer cambios por salud. Para el caso, un huevo y una papa hervidos, es mejor que hacerlos fritos. Recuerde que la Biblia reprende la glotonería y nos llama a utilizar el dominio propio, vea 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Cuando me acerqué a los 40 años de edad, Dios me dijo, de aquí en adelante debes cuidar tu alimentación. Tengo un Dios poderoso y he visto sus milagros, pero me ha hecho ver que no me va a sanar todos los días y como mal, pues debo mantener una buena alimentación. Lo siguiente que me habló de mi salud, fue en un sueño. Me dio una cita bíblica en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17, que yo no sabía de memoria. Al despertar, la busqué en la Biblia, y dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En este verso, Dios me hizo ver que este cuerpo terrenal no está ajeno a las consecuencias de la caída. Es normal que se deteriore. Pero, cuando el cuerpo físico es más frágil por el paso de los años, el interior se va cargando de mayor gloria. Lo último que Dios me habló es que, aunque tengamos la mayor fe del mundo, es normal que el cuerpo físico se vaya deteriorando a medida que envejece. Alguien diría que, eso ya se sabe. Pero, Dios me lo dijo porque al igual que yo, hay muchos cristianos que sufren mucho en la salud, y esperan con todo su corazón que Dios haga milagros en sus vidas. Pero no se cuidan, y tampoco aceptan que el cuerpo no está exento al deterioro físico de los años, mientras vivimos en esta tierra. Mi consejo es que cambien su forma de alimentarse y usen el dominio propio. Que acepten la realidad de que sus cuerpos se va envejeciendo y confíen que el ser espiritual crecerá en gloria. La paz de Dios con todos. La espera en Dios. Aprender a esperar el tiempo de Dios para cada cosa es una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Una vez que el cristiano conoce la voluntad de Dios revelada en la Biblia y la obedece, viviendo una vida santa, lo siguiente que debe aprender es a esperar el tiempo de Dios para hacer cada cosa. Muchos cristianos pierden sus bendiciones por adelantarse o atrasarse al tiempo en que Dios quiere que se haga su obra. Incluso, otros pierden sus bendiciones porque se desesperan y abandonan la obra de Dios, ya sea debido a las pruebas o por presión de otros. Cuando empezaba el ministerio pastoral, comenzamos con una reunión semanal, en un local muy pequeño. Aun cuando llegamos a tener la capacidad económica para movernos, Dios nos dijo que esperáramos allí. No fue un tiempo fácil para nuestra iglesia, ya que el lugar donde nos reuníamos lo alquilábamos por hora. Significa que debíamos montar todo el equipo al iniciar la reunión y luego desmontarlo al final, para subirlo de nuevo al carro. Pero, Dios me ha enseñado que la obediencia está por encima de todo. Pasado el tiempo, vi en una avenida principal de la ciudad un edificio nuevo de una iglesia en construcción. Pensé que cuando terminaran de edificarlo, me podían alquilar el edificio antiguo que tenían. Esperé el tiempo, y cuando construyeron, llamamos, y nos lo alquilaron. Creo que aquel sentir que tuve vino de Dios, porque se cumplió. Durante el tiempo de espera en el local pequeño, muchas personas nos criticaron, pues no entendían nuestra forma de hacer las cosas. A Dios no se le agrada haciendo muchas cosas en su reino, solo se le agrada haciendo lo que Él nos manda hacer, y a su debido tiempo. Manifestaciones de la autoridad divina. Al referirnos a la manifestación de la autoridad divina, no aludimos a echar fuera demonios solamente. Eso solo es parte de la autoridad. Pero, aludimos a la autoridad delegada de Dios en sus hijos. Nadie puede ejercer autoridad en el reino de Dios, si primero no aprende a estar sujeto a una autoridad delegada por Dios, que primero es un pastor. Siendo nacido de nuevo, el cristiano tiene el mandato divino de congregarse en una iglesia, como manda la Biblia, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. En la iglesia donde Dios guía al cristiano a perseverar, debe someterse a la autoridad del pastor. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Recuerdo una anécdota de recién convertido. Un día encontré a dos jóvenes cristianos frente a la iglesia donde me congregaba. Uno de ellos me dijo que el pastor de la iglesia había dejado una orden para que yo llevara una banca muy grande y pesada para ser reparada donde un carpintero. Yo volví a preguntar si él había dado tal orden, pues me parecía muy extraño que estando ellos dos allí, me hubiese mandado a mí, sin saber que yo llegaría a ese lugar. Los dos jóvenes me confirmaron que sí, que la orden era para mí. Sin cuestionar, y con la ayuda de ellos, me subí la banca al hombro. La cargué yo solo, hasta casa del carpintero. La distancia del camino era como de unos 8 bloques. La banca era larga, de pura madera, y medía como unos 12 pies. La calle era la principal del barrio donde yo conocía mucha gente, y para un joven de mi edad, era algo incómodo. Al regresar a la iglesia, los dos jóvenes estaban allí todavía.
Me dijeron que la orden había sido para ellos, no para mí. Ni siquiera se disculparon. Yo ignoré la mentira de ellos, y me sentí feliz de haber colaborado con la obra de Dios. Para un joven nuevo en la iglesia, esta acción de los dos jóvenes con más años en el Evangelio pudo haber sido decepcionante. Pero, por alguna razón, Dios me hacía ver las cosas desde otra manera. Aprendí tempranamente en el Evangelio, que no me interesa cómo los demás quieran hacer las cosas, siempre que yo las haga con un corazón puro para Dios. Con el tiempo, a los dos jóvenes no los vi progresar en el Evangelio. Recuerdo que en ese tiempo, muchos hermanos viendo la madurez que Dios me había dado, venían a pedirme consejos, porque sufrían muchos desacuerdos con el pastor. Yo les aconsejaba a todos, que no se enojaran con el pastor, porque era la autoridad delegada por Dios. En casos extremos les sugería que, antes que se rebelaran, mejor se fueran a otro ministerio. Esta sumisión a la autoridad delegada me dio autoridad en el reino de Dios. Cierto día, una pastora de otro ministerio, a quien no conocía, llegó a pedir consejo a una anciana de nuestra iglesia por un caso de rebelión. La pastora estaba allí con una hermana de su iglesia. La situación era que esa hermana estaba haciendo reuniones en su hogar, sin autorización de la pastora. Yo llegué a esa casa por casualidad ese día. La anciana, al verme, me comentó la situación, pues ella no sabía qué decir. Le dijo a la pastora que yo le daría un mejor consejo, y me introdujo en la conversación. Después de escuchar el relato de la pastora y la versión de la hermana en Cristo, el Espíritu Santo me revistió de autoridad y le dije a la hermana, mirándole fijamente a los ojos, y con voz fuerte, en el nombre de Jesús, le ordeno que deshaga ese grupo de su hogar. Y lo repetí de nuevo. Ella se quedó asustada, temblando, y dijo que así lo iba a hacer. No fue una manifestación usual. Las personas no temen simples palabras de otros humanos, si no están revestidas de la autoridad divina. Ella desistió de seguir con el grupo y la iglesia siguió su curso normal. En otra ocasión, conocí un joven al que quería ayudar, porque tenía muchos problemas. Lo estuve ayudando y aconsejando muchos días, a fin de que se afirmara en Cristo. Pero, un vecino me alertó que aparte de todo lo que yo le había ayudado, el joven me estaba robando muchas de las cosas de la casa. Como evidencia, el vecino trajo en su mano algo que me pertenecía, y que el joven se lo había ofrecido en venta en ese momento. Confronté al joven, pero noté que no quería cambiar. Le gustaba su juego. Aunque iba a la iglesia, no tenía una conversión, no daba frutos, e insistía en su pecado. Él trataba de engañarnos para lograr sus malvados planes. Su hipocresía y avaricia habían pasado los límites. Oré a Dios por la situación y sentí hacer algo que nunca había hecho, a fin de rescatar por lo menos su alma. Le dije al joven que quería hablar con él y nos reunimos en un lugar, al aire libre. Sin mediar muchas palabras, le dije a Satanás que tomara su cuerpo para ser zarandeado, pero que no tocara su alma. Tal como hizo Pablo con un empedernido pecador. Pablo dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. Este es un recurso último a usar por un ministro con autoridad delegada, en los casos cuando una persona es abiertamente rebelde, y no quiere soltar el pecado. Es para aquel que insiste en coquetear con las cosas de Dios y las del mundo. Si no tienes la autoridad delegada de Dios, no te atrevas a hacerlo. No es algo que se pueda hacer carnalmente, tampoco por desprecio al pecador. Esto lo hace alguien que tiene amor por su prójimo y sabe que de otra manera, no se salvará. Después de esa oración, el joven lloraba. Le contaba a los demás lo terrible que se sentía. El joven entendió que no se podía burlar de Dios. Él se mudó a otro lugar, por razones de trabajo y no supe más de él. Espero que un día regrese arrepentido de verdad ante Dios. El propósito de los milagros divinos. Los milagros divinos en la era de la Iglesia tienen el propósito de glorificar a Cristo, confirmándole como el Mesías prometido, a fin de que la gente le reciba como Salvador de sus almas.
La Biblia dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 31 y 32. Cuando Pedro y Juan oraron por un cojo y se levantó, explicaron que fue para confirmar que Jesús es el Mesías de Israel. Pedro dijo, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos capítulo 3, versículo 16. Jesús no tiene que hacer milagros todos los días para que la gente crea en él. La salvación se recibe por medio de la fe. Pero, en ocasiones, la misma fe produce los milagros. Lo incorrecto es que el cristiano se enamore del poder de Dios y no del Dios del poder. Los milagros no salvarán por sí mismos, al que lo recibe, ni al que ora para que sucedan. Los milagros son solo una confirmación de que Jesús es quien dijo ser, el único Salvador de la humanidad. Existe el peligro de que el hombre se quiera atribuir la gloria, que solo le pertenece a Dios. Cuando Dios hace milagros, espera que el ser humano le atribuya la gloria voluntariamente. El caso de sanidad de los 10 leprosos es aleccionador en este tema. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno volvió para dar la gloria a Dios. La Biblia dice que, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Lucas capítulo 17, versículos 17 y 18. El texto es claro en mostrar que Jesús no obligó a nadie a reconocerle como el sanador, pero esperaba que voluntariamente le atribuyeran la gloria. Por esa razón preguntó que, ¿dónde estaban los otros 9 leprosos que había sanado? También, es interesante notar que la sanidad de los 9 leprosos no fue garantía de salvación. Porque solo se quedaron con el beneficio de la sanidad, pero no reconocieron a Jesús como Salvador. Pero, al leproso que regresó a darle la gloria, fue al único que Jesús le atribuyó salvación, diciéndole, tu fe te ha salvado. Los milagros tienen el propósito de guiar a la gente a Jesús, a fin de que salven sus almas. En cierto periodo de mi vida, estaba viendo muchos milagros. De repente, todo se detuvo. Estuve como 7 meses sin ver nada. Me preocupé mucho, pensaba que quizá algo no estaba bien. Oré a Dios y me respondió lo siguiente, no quiero que pongas tu mirada en los milagros, sino en mí. El cristiano no debe fascinarse con los milagros, Dios los hace cuando es necesario y glorifican a Cristo. El otro peligro que existe en este tema, es el de los ministros que se quedan con la fama y no dan la gloria a Dios. La Biblia dice que este tesoro está depositado en débiles humanos. La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo remarca diciendo, ¿porque quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. El propósito de los milagros de la Iglesia es que lleven gloria a Dios y que los que lo reciban crean en Jesús como Salvador a fin de que se salven sus almas. La administración de los dones espirituales. En ocasiones, Dios, tempranamente llena con el poder de su Espíritu Santo a algunos cristianos y les reparte dones espirituales. Esto se debe al amor de Dios. Él quiere hacer partícipes a sus amados hijos de su gloria y gran poder, con el fin de que le conozcamos y amemos. El Espíritu Santo reparte dones a los cristianos como Él quiere, porque conoce los corazones, vea 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero, estos dones se depositan en frágiles vasos de barro, vea 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dios espera que, tomados de su mano aprendamos a administrar los dones y talentos que nos confía. Nuestra fuente de aprendizaje es el conocimiento bíblico que adquirimos del pastor de la iglesia y nuestra lectura bíblica diaria. Pero, sin una verdadera humillación ante Dios y obediencia a las autoridades delegadas, la bendición de los dones espirituales se puede convertir en un dolor de cabeza para el cristiano.
Los dones espirituales no son garantía de que un cristiano hará las cosas bien, o una señal de que permanecerá en Dios. Muchos profetas de la Biblia terminaron desviados de la verdad. Es preciso aprender a administrar los dones espirituales. Hay cristianos bien intencionados, y con lindos dones espirituales, que terminan fracasados por falta de conocimiento. La Biblia afirma que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de poder. Vea Oseas capítulo 4, versículo 6. Al principio de mi vida cristiana, y habiendo recibido dones del Espíritu Santo, procuraba con ahínco buscar a Dios en cualquier lugar que pudiera. En mi desconocimiento, visitaba cuanto lugar al que me invitaban otros hermanos. Pero, con el tiempo fui notando que muchos cristianos que no se reúnen en el templo, o hacen reuniones, sin la autorización de sus pastores, terminan en rebeldía o en divisiones. Por eso la Biblia manda que el cristiano debe congregarse en una iglesia y debe sujetarse a la autoridad de un pastor. Vea Hebreos capítulo 10, versículo 25, y capítulo 13, versículo 17. Cierto día fui a una de esas reuniones en un hogar. De repente, sentí una tristeza muy grande en mi espíritu que no era común. Observé a los reunidos, y algunos no se congregaban. No se dirigían por un pastor, ni se guiaban por la Biblia. Desde ese día, Dios abrió mis ojos para que ya no visitara esos lugares. Me centré en servir en la iglesia local donde Dios me había llamado, y busqué a Dios en la intimidad de mi hogar, como enseña la Biblia. La Biblia dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Si usted quiere crecer en Dios, aléjese de los cristianos que se creen muy espirituales y dicen que Dios les habla, pero no se congregan, y caminan en rebeldía. Como una oveja obediente, sujétese a la autoridad de su pastor. Hay algunos conceptos cerrados que el cristiano rebelde y desobediente desarrolla. A continuación algunos de ellos. Primero, creerá que los dones son suyos y no del Espíritu Santo. Creerá que puede manipular el poder de Dios a su antojo. Creerá que los dones le dan autoridad sobre las autoridades delegadas por Dios en la iglesia. Creerá que los demás deben obedecer sus órdenes. Usará la profecía para intimidar y menospreciar la autoridad de los ministros de Dios. Procurará imponer sus profecías a la fuerza, pues ignora que Dios respeta la voluntad del ser humano. Arrastrará en su rebeldía a todo aquel ingenuo que le preste su oído. Y no se sujeta a la autoridad de un pastor. Señor, regálame unas notas para alabarte. En cierto periodo de mi vida, fui aprendiendo la importancia de la alabanza en la vida del cristiano. Aprendí que la alabanza es lo único que le podemos ofrecer voluntariamente a Dios. Todo lo demás lo damos porque lo hemos recibido antes. Pero, la alabanza de nuestros labios es una decisión voluntaria. La alabanza de un adorador genuino es de mucho valor en el cielo. Esta valiosa alabanza es la que brota de un corazón puro. Es la alabanza de un verdadero adorador que va acompañada de un estilo de vida santa y con evidencia de frutos. Esta alabanza no debe ser motivada por nada más que gratitud. No es la alabanza de los que buscan fama y dinero. La alabanza debe ser la corona de un estilo de vida agradable a Dios. La Biblia dice que, en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmos capítulo 33, versículo 1. Debido a este conocimiento acerca del valor de la alabanza, comencé a adorar a Dios, y el Señor me inspiró a escribir muchas alabanzas. Con el tiempo le pedí que me enseñara a tocar algún instrumento. Entonces, recordé que tiempo atrás, me vi en un sueño tocando congas. Oré a Dios y compré las congas. Comencé a acompañar coros en mi hogar, y luego me dieron la oportunidad en la iglesia. En la percusión es donde Dios me ha permitido adorarle. Con el tiempo, también aprendí un poco de batería para adorar a Dios en mi hogar. Después de un tiempo le pedí a Dios en oración que me enseñara algunas notas musicales para alabarle, debido a que la percusión tiene ritmo, pero no tiene notas musicales para acompañar en la música. Recordé que hacía muchos años me habían enseñado un arpegio en guitarra. Era todo lo que sabía hacer. Compré la guitarra. Comencé a practicar el arpegio y a aprender algunas notas.
Dios me dio las notas necesarias para adorarle en la intimidad de mi hogar. Quería aprender más, pero no tengo un oído desarrollado para la música. Oré a Dios y me dijo, no le puedo dar todo a todos. Me dio a entender que me había dado muchas cosas. Que por mi esfuerzo y deseo de adorarle me había regalado algunas notas. Dios ve el esfuerzo que se hace, y recompensa la pasión que sus hijos tienen por adorarle.